Silvia, ahí estás. Dios, un montón de gente. Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias, súper. Bienvenida. Hoy estoy en shock porque generalmente luego voy a clubs y son 5 o 6 personas y ahora veo un montón de gente conectada. Qué Hola, bonito. buenas, ¿cómo Qué están? padre, muchas gracias. Espérame un No le segundo, piso, no le piso. déjenme ponerles el a todos, oigan, y nada más dejarte a ti, Silvia, porque si no, se va a empezar ahí los audios de todos. Está bien. Estamos bien contentos de que estés aquí. Muchas gracias, bienvenida. Oh, feliz, feliz de estar acá. Y gracias por tomarte tiempo. Ya sé que todavía son pues vacaciones, medio Pascua, entonces sé que son épocas complicadas, entonces todavía se agradece lo doble. No, feliz, feliz de la vida. Gracias, Silvia. Pues mira, déjame te platico un poquito de cómo llegamos a tu libro. Ujú, El año pasado fue aquí en la feria del libro de Monterrey. ujú, Llegamos, fui con una amiga, te vimos platicar con Almadelia y luego ujú, al día siguiente tenías tú tu plática. ujú. Y Carmen, que está ahí, ahorita levanta la mano, Carmen, ahí estás. Ok. Hola, hola. Carmen te escuchó, compró el libro, lo leyó en 2 días y me dijo, lo tienes que leer ya y lo tienes que poner en el club. Es el primer libro que me dice que ella recomienda porque dice que recomiendo puros libros, que pongo puros libros así muy estresantes. Entonces dije, bueno, lo voy a leer y aunque Ujú, sí es un libro muy estresante y nos causó así unas tremendas discusiones, la verdad es que todos lo leímos en un segundo, Silvia. Está espectacular. Yo creo que pues se ve donde lo escribiste con el alma, ¿no? O sea, lo escribiste desde un lugar así como de, pues no sé, de profundo autoconocimiento, aparte, eso nos impactó mucho. ujú. Entonces, pues no sé si nos quieras platicar tú tantito algo del libro o empezamos con preguntas o cómo le quieras hacer. ¿Puedo contarles un poquito de contexto del libro y luego las escucho a ustedes así, con mucha emoción? Sí, qué Este, emoción. sí, bueno, primero, gracias, o sea, gracias por la invitación. Yo soy súper fan de los clubs de libro. Siempre es muy lindo ir a una feria, es muy lindo presentar el libro en ciudades, pero para mí no hay lugar más acogedor que un club de libro porque es la oportunidad para platicar y escuchar a las lectoras, ¿no? Así que gracias de nuevo por esto. El libro que tienen en sus manos es algo así como la cuarta, quinta o sexta, no sé, versión de una idea que tuve hace muchos años, ¿no? Pasó por muchos procesos, yo diría que me tomó casi 15 años escribirlo, tal vez un poquito menos, y no significa que pasé 15 años escribiéndolo, más bien creo que pasé 15 años como Dándole vueltas. dándole vueltas, diciendo no me toca a mí escribir esto, em, también viviendo pues pérdidas y duelos y sin sentirme con herramientas para hacerlo, ¿no? Una primer versión del libro ganó una beca, estuve en una residencia en California. Era un libro muy distinto al que tienen ahorita. Era un narrador tercero omnisciente, o sea, una voz acá arriba que contaba lo que le había pasado a estos personajes. Era mucho, mucho, muy ficcional. Aunque hay detalles de esta versión que ustedes leyeron que no son tal cual, ¿no? Personajes cositas que me tuve que inventar para poder mantener el arco narrativo. Esa era una versión novela, 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 ¿no? Y no es que me parezca que haya sido mala del todo, pero creo que en un punto del proceso me di cuenta que hacer una completa novela de esto que ocurrió en mi familia y con mi hermana era como velar otra vez la realidad, como guardar otra vez el secreto, ¿no? Wow. Y creo que algo que comprendí muy al inicio que decidí hacer esto era que esta historia mía familiar también la compartían muchas otras personas, ya porque había sido la que se marchó, porque la que se quedó, por las relaciones que establecemos con nuestras hermanas o con nuestras amigas, que a veces terminan siendo hermanas, ¿no? Entonces sabía que era una historia que no nada más era mía y al mismo tiempo tenía mucho temor de apropiarme de esto, ¿no? De no ser cuidadosa. Entonces creo que mis temores y al mismo tiempo mi interés de contar esta historia fue lo que me llevó primero esa versión, después hubo otra versión y luego hubo otra versión.
y finalmente cayó en manos en su momento de Brenda Navarro y luego de Eloísa Nava, que me acompañaron en Wow. esta última fase de, de, de jugar más con el lenguaje, con la forma, ¿no? De hacerme presente en el libro. Creo que ya me dirán ustedes que hay quien me dice que es el libro de Silvia, no el libro de Aisha, y seguramente es así, ¿no? Porque es más sobre cómo negocié yo su ausencia y cómo decidí investigarla, ¿no? Es más mi proceso de pérdida de mi hermana, tal vez, que de ella solamente, ¿no? Em, Así que, bueno, esto es un poquito así como general. Les digo, no pasé 15 años escribiendo, más bien pasé como tomando decisiones y creo que a fin de cuentas lo que el libro necesitaba era a una autora preparada en mucho sentido, preparada a mostrarse vulnerable y con otras estrategias narrativas, ¿no? Antes de este libro escribí otras cosas que fueron como escuela para llegar a esto. Entonces, eso es un poquito, así a grandes rasgos, cómo pasé de un narrador de novelas de señor a este libro tan personal. Súper personal y de verdad, o sea, como súper llegador, no sé si como mexicanos o como latinos, pero o sea, nos veíamos todos en esa situación y decíamos, qué difícil vivirlo, qué difícil aparte contarlo de esa manera en donde pues te muestras tan vulnerable, porque mostrarte tan vulnerable es como desnudar tu alma para que Claro. el mundo lo lea y para que la gente juzgue y critica y piense y diga cosas sobre tu vida, tu familia, y eso debe de ser súper complicado, Silvia. Sí, sí lo ha sido. También ha sido como muy gracioso. Hace un par de años me entrevistó Silvia Lemus para su programa de radio, digo, perdón, programa de televisión, creo que era de Canal 22, lo pueden encontrar en YouTube. Y entonces, la entrevista fue en su casa y cuando llegó me dijo, antes de que empecemos, ¿qué pasó con? Y no me acuerdo me acuerdo el nombre del novio en la novela, a lo mejor ustedes que lo tienen más fresco, ¿no? Voy a decir Carlos, pero la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Y yo, Mario, El tuyo, Mario, Mario. Mario, Mario, claro, claro, que es Mario. ficcional, ¿no? Que es un personaje que es todos mis exes metidos en ese Juntos. personaje, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué pasó con Mario? Y yo, bestias, yo creo que me está confundiendo, no sabe, y yo no sabía de qué me hablaban, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste con Mario? Y yo, ya entendí, y le dije, no, o sea, no me quedé, pero además, o sea, ese es personaje literario, ese sí, no, necesitaba esta figura que acompañara, que Claro. fuera como los diferentes novios que pasaron por la vida y demás, ¿no? Entonces, Oye, pero lo ellos. ficcionalizaste perfecto, Silvia, porque de verdad, o sea, a mí se me partió el corazón y yo que no dejé ir a Mario, es un rey, y con esa carta, entonces qué bueno que lo dices porque nos deja más tranquilas de, bueno, no dejó ir al mejor hombre del mundo. Yo no sé si lo haya, No, no pero hay, no hay. eso, ajá, eso entre, o sea, ha sido como muy, como agridulce porque tengo así experiencias así como muy graciosas que me preguntan y que así, y otras más duras porque, bueno, porque el libro lo es y porque la gente termina compartiéndome también sus procesos de pérdida, ¿no? Entonces, ha sido duro y enriquecedor al mismo tiempo, ¿no? El proceso desde la escritura y luego la promoción del libro, que además fue en la pandemia, ¿no? Entonces también pasó todo eso. Pero qué padre manera de que lo que haces para vivir te hace conectar con la gente, ¿no? O sea, yo te oí hablar bien poquito, te digo, en la segunda vez no pude ir, entonces esa Ujú, segunda vez no te oí, que era así de tu libro, ujú, pero de verdad yo decía, cuando Carmen estaba platicando, decía, qué bonita manera de que tu trabajo te haga conectar tanto con la gente, que te haga llegarle a la gente que aunque no haya vivido eso, te conectas pues no ujú. sé, con el tema de que, de ser el pilón, o de ser la que se queda, o de ser la única que está ahí con los papás. O sea, todos nos conectamos con una cosa o con otra, y eso hace que el libro sea súper enriquecedor, a pesar de que es una historia poco común. O sea, la vida de lo que pasó en tu familia es algo poco común. Todos con algo conectamos. Entonces, de verdad, Silvia, qué bonita manera de ganarte la vida.
Gracias, gracias, gracias. Y bueno, este libro, y a muchas nos pasó lo mismo. Yo lo empecé a leer y tengo un trauma de infancia cuando vi la película, y seguro te lo han dicho un millón de veces, pero cuando vi la película de Sally Field, de Not Without My Daughter, yo lo leía y de verdad decía, no sé por qué se me quedó tan grabada esa película si yo tendría 10 años, ni tenía hijos, ni nada cerca, pero me traumó muchísimo. Entonces yo leí esto y yo, sí pasa, o sea, sí de verdad podría pasar esto en una familia, o sea, normal, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí. Entonces, volvió como a despertar pues esa, no sé si decirle trauma porque no me pasó, pero esa cosa que me saltó de chiquita. Entonces, debe haber sido, y mucha gente debe decirte lo mismo, que nos hizo conectar con, pues ahorita que muchos de aquí somos nomás con miedos de que tu hijo se te vaya, que tu hija se te vaya, que te lo envuelvan, la religión, son muchas cosas. Entonces, tú lo viviste, me imagino que de manera muy diferente como hija, y lo leímos obviamente, pero platícanos un poquito de cómo fue vivir lo que estabas tú todavía muy chiquita, y luego, no quiero tampoco que me digas del punto de vista de tu hermano ni nada, porque obviamente no, pero sí cómo lo sentiste, cómo fue tu proceso pues, de sanación eventualmente, si el libro fue o cómo llegaste a eso, platícanos. ¿Se oye? Micrófono, Silvia, no, claro. ahí El está. clásico, perdón. Me parece que mucho está ahí en el libro. Creo que uno de los retos mayores al escribirlo, aparte de decidir escribirlo personal y ponerse ahí vulnerable, era cómo contar todo esto sin hacer un bloque de novela, ¿no? Sin al mismo tiempo, yo creo que no tiene que contarse todo, sino acercar a las lectoras a cosas y la imaginación de las lectoras hacen la otra parte, ¿no? Yo creo mucho como escritora en la importancia de darle agencia al lector, ¿no? De no darle todo digerido y en la boca y demás. Es, pongo esto y a ti te toca poner como la otra parte, ¿no? Y creo que desde el principio sabía qué cosas no iba a desarrollar por completo la novela, pero que iba nada más como puntas de iceberg a asomarme, ¿no? Eh, Porque me pasa un poco, yo lo que escribo, parte de este libro tiene que ver con la vida acá en la frontera México-Estados Unidos, y sería muy fácil caer así en textos así como de la alarma, ¿no? Textos así súper, no sé, como de serie de televisión, y no era lo que quería, ¿no? O sea, quería como mover cosas, invitar a la reflexión. Y de ahí que el texto la novela sea breve, ¿no? O sea, sí había una intención de que fuera breve y de invitar en todo caso a la lectora a que utilizara su propia experiencia, haya vivido o no esto, ¿no? O sea, qué se siente ser la de en medio, la mayor y demás, ¿no? Y como niña, además, ahora sí, lo que me estás preguntando, o sea, mi hermana era como todo un personaje, alguien de quien se hablaba, o sea, yo tenía como unos 6 7 años cuando ella se fue de casa. Vengo, hace una semana estuve de visita con ella y yo le decía a su hija, tú has vivido más años con ella que yo, o sea, yo viví 7 años y luego se fue a México y eventualmente a Inglaterra y demás, entonces es una persona que no conocí del todo, pero de la que todo mundo tenía algo que decir y que además había vivido experiencias que se salían de la norma, al menos en mi familia, ¿no? Entonces, creo que sobre todo con mucha curiosidad. O sea, si me preguntas cómo viví esto, con mucha curiosidad, con mucho por qué se fue, por qué no está, o cómo pasó de ponerse minifalda a cubrirse, ¿no? Eh, o sea, puedo decir que le extrañé, pero también puedo decir, pues no, porque no la conocí tanto, ¿no? Creo que era como ese personaje que siempre hay en la familia, el tío, la tía, como que desaparece y que está, pero que nos intriga, ¿no? Entonces, creo que lo que sentí en esa época, en la infancia y adolescencia y en la universidad, fue cuando empecé a contemplar la idea de escribir esto. Creo que lo que me movió y lo que me mueve como escritora es la curiosidad, ¿no? O
O sea, en una primer versión, el libro era muy severo con el Islam, hasta que yo crecí y dije, no, pues la culpa no es del Islam, la culpa es de la ejecución del Islam, ¿no? Aunque hay cosas muy cuestionables, también estamos hablando de un libro que fue escrito hace cuántos años, ¿no? Obviamente hay libros que no envejecen bien y seguro los libros religiosos pueden caer en ello, ¿no? Entonces, creo que es esto, la curiosidad y el interés por saber, ¿no? Porque era muy fácil eso, culpar al Islam, culparlo a él, cuando son otras cosas, ¿no? Creo que como mamá y como profesora, porque además enseño escritura creativa, siempre invito a pensar qué es lo que hay debajo de ello, ¿no? ¿Por qué el papá no la reconoce en el teléfono? Pues porque pasó mucho tiempo, porque fue un mecanismo de defensa, porque era una manera de no estar con el dolor constante de su ausencia, Claro. ¿no? Entonces, creo que por ahí eso puedo contarte, ¿no? Que viví esto con curiosidad, con interés de saber, ¿no? Con preguntas sobre todo. Y aparte eso que dices de que estabas tan chiquita, o sea, digo, si tenías 6, 7 años, tú debes de haber estado pregunte y pregunte y pregunte, y me Sí. imagino el dolor de tus papás de tener esa situación y luego tener como que tratar de explicarte tú que estabas más chiquita, y que no, a lo mejor no sabías como las nimiedades de el dolor por el que estaban pasando, el sufrimiento, el estrés, no sé, por el temor por la seguridad. Entonces debe haber sido como, luego ya que creciste, darte cuenta de lo complicado que fue para tus papás vivir esa situación y luego vivirla con alguien que estaba chiquita y que estaba cuestionando todo de manera como muy inocente todavía, ¿no? Claro, claro. Hay una escena en el libro que no es tal cual como ocurrió en casa, pero esta cosa de encontrar sus objetos, ¿no? Cuando llega esta caja, ¿no? O sea, yo recuerdo ese momento como, qué padre, nos llegaron cosas, ¿no? Pero para mis papás era, ¿qué es esto, no? O sea, no Romper, eran regalos, ¿no? No eran regalos, ¿no? Las llamadas eran muy breves, se disfrutaban mucho, pero al mismo tiempo dejaban con muchas preguntas, bueno, el tiempo que todavía había llamadas, ¿no? Entonces, era como observar los contrastes y además ir creciendo con la ausencia, ¿no? O sea, no es que se haga más grande, la ausencia sigue siendo la misma, pero uno la vive de otra manera, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó sobre todo en mi caso, ¿no? Y observar en especial la relación, yo tengo una relación muy linda y muy estrecha con mi mamá, entonces ver cómo ella era incapaz de soltar ese lazo, ¿no? claro. Y eso fíjate que nos impactó muchísimo, te digo, vuelvo al tema de como mamás, ¿no? Que Ujú, una parte en donde dices que eso, que tu papá no lo reconoce la voz, que no sé si es cierto, y a fin de cuentas como es irrelevante, porque es como dices, a fin de cuentas no sabemos si fue por protegerse o porque, pues, ujú. lo que sea, pero que la mamá luego, tu mamá fue, luego, sí, es mi hija, o sea, decíamos, no manches, es que sí, como mamás entiendes siempre estás al pendiente de tus hijos, así tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, nos hiciste, te digo, conectar en muchos sentidos. Hay gente aquí que no tiene hijos y aún así conectó con alguna parte, y eso es lo impactante de tu libro, que no es como, bueno, si tienes una hermana que se fue, o si eres el pilón, o si, o sea, todos Ujú. en algún sentido conectamos con una parte, y ahorita escuchándote hablar me doy cuenta de que, o sea, eres muy elocuente en tus libros, o sea, escribes de manera muy bonita, pero hablas también de una manera bien bonita. O sea, he escrito de que en lo que llevamos hablando estos 25 minutos, un chorro de frases, entonces dices cosas bien padres. Y una de Gracias. las preguntas, a ti, una de las preguntas era, ¿por qué nos dejas con tantas dudas? Y ahorita Mm. dijiste eso de darle agencia al lector. De verdad, Silvia, estuvimos, o sea, te googleamos, te toqueamos a ver si dábamos con tu hermana, dimos con la tesis de tu hermana para que entiendas. Mira, O sea, mira. Ujú. entonces, pero, y no creo que tampoco por chismes, y debe ser como también muy intrusivo en tu vida, sí lo entiendo, pero era como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Silvia? ¿Qué pasó con el hijo de Silvia? ¿Qué pasó con la familia? Y entiendo que ya, o sea, sí entiendo ese punto que dices que ya no es tu historia, y entiendo esto que dijiste, pues, imagínense ustedes lo que quieran. Mm. Y nos dejó muy intrigadas, pero ahorita escuchándote hablar,
entiendo el porqué de lo hiciste de esa manera, así cortito, conciso, al grano, nada más así como, pues no tenemos tampoco por qué saber toda la historia de tu familia, o sea, no se trata de eso el libro, ¿no? Sí. Y sabes, o sea, me quedo ahorita escuchándote y eso con las dudas. O sea, me era muy importante que estuviera la última página, que son los agradecimientos, porque creo que además esta idea de que el escritor está solo, ¿no? O sea, en mi caso no, o sea, no lo estoy porque tengo a mis amigas y tengo a mi gente cercana, pero además es importante para mí no estar así como en la isla ir desolada como ermitaña, ¿no? Pero bueno, mis amigas que me acompañaron en el proceso, todas sabían todo, ¿no? Porque estuvieron conmigo en diferentes momentos. Y de todas maneras, en el final hubo dos de mis amigas, una de ellas es escritora, Sara Uribe, me decía, es que yo pensé que la ibas a traer al final, en la escena del aeropuerto, ¿no? O sea, como, le dije, pero si tú sabes que no pasó. O sea, yo sí, me dice, pero yo pensé que, yo pues, o sea, también quise, hubiera querido, pero hubiera perdido a los lectores, me hubieran dicho mentiras que regresó. O sea, es como el cierre ideal para el libro, que regresen y todos juntos, pero sabemos que la vida no es así, ¿no? Que no nos regala estos cierres perfectos, nos regala lo que nos regala, ¿no? Al inicio decía si hay como una sanación, y creo que en mucho sentido el libro y el post del libro lo ha sido, ¿no? Porque llegué a la, como, ¿qué será? A la decisión de que siempre va a haber una ausencia, que siempre va a haber una cicatriz, ¿no? Y que no quiero que se me borre porque me recuerda cosas, ¿no? O sea, creo que nos enseñan demasiado a vivir sin el dolor, pero también está ahí, ¿no? Y creo que me es importante que esté, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Estas como dudas que surgen alrededor hacen que ocurra eso, que la gente empiece a buscar y dan con la foto de mi hermana y se van a dar cuenta de que ella está trabajando, que ha hecho como, que lo menciona un poco al final, ¿no? Ha hecho su vida justo ayudando a otras mujeres, ¿no? Entonces creo que eso es la parte bella del libro que buscaba yo, ¿no? Que creara estos diálogos entre lectoras o conmigo, o de pensar, ¿no? De darse cuenta que pues cómo cerramos heridas, pues no se cierran del todo, se llega uno a estar como, pues esto es lo que es, ¿no? Exacto. Y aceptarlo, ¿no? Aceptación. Creo que sobre todo el libro me trajo mucha aceptación, y a mi hermana le ha traído muchas seguidoras, eso sí, ¿no? Qué padre. Pero aparte, ¿sabes qué, Silvia? O sea, cualquier persona que hemos perdido, sufrido una pérdida, está bien bonito lo que estás diciendo, porque sí, no es como, bueno, ya lo sané, ya estoy completo otra vez. Pero llega un momento en que dices, bueno, pues esto es lo que hay, así tengo que vivir, así tengo que seguir. Entonces, sí, es una muy bonita manera de hacerlo. Y pues la verdad es que te voy a confesar que durante todo el libro, porque o sea, yo lo agarré así sin saber nada del libro, yo pensé que iba a tener un final muy trágico y muy diferente. Entonces, para mí que terminara así con que ella está haciendo su vida fue maravilloso. Y Ah, mira. aquí, la verdad, sí, de verdad, o sea, sí termina siendo una, a lo mejor no de corrieron y se abrazaron en el aeropuerto como novela, pero sí tuvo un final feliz a fin de cuentas, Silvia, y de verdad nos da muchísimo gusto que haya sido así, porque pudo haber terminado bien diferente. Entonces, Claro, claro, por qué supuesto. bueno que sí tuviste un buen final. Digo, no es el final, aquí siguen, pero qué bueno Ujú. que de esa situación surgió esto. Sí. Y bueno, tengo algunas preguntitas que hacerte, que tengo aquí apuntadas, y luego si quieres, si te parece, que levanten la mano y vayan haciéndote preguntas, ¿te late? Sí, va. Incluso, no sé cómo, o sea, creo que es como una hora y cachito que estamos. También si quieren poner cosas en el chat y voy así como terciando. Ándale, contestando de todo, va. Sí, sí, Bueno, sí. pero oigan, ¿qué les parece, Silvia? ¿Te parece si tomamos primero la foto? Porque luego es la hora de la cena y todo el mundo se tiene que empezar a ir después a las 8:00 por los niños. Sí, claro que sí. Rutilia, ¿tú la tomas? Y Ale también, ¿verdad? ¿O quién le iba a tomar? Bueno, Yo lo tomo con el celular porque yo estoy, no sé, va. espérame, Bueno, pongan su... Es que el libro, si tienen el background, lo tienen que poner enfrente de ustedes, si no se va a perder. A ver, yo lo voy a tomar con el celular, ¿eh? Una, dos, tres. Esperen, lo voy a cambiar De pantalla. de una, dos, tres.
Listo, si alguien más la va a tomar de la, Yo ¿De la ya compu? la tomé también. Ay. Ya tomé de las dos también. Aproveché tus 1, 2, 3. no, toma otra Gracias. porque estoy con el celular en la cara. Ah, ok, Bueno, vale. una va. 1, 2, 3. Listo, ya tengo la tuya de tu pantalla. Gracias. Gracias, Adri, gracias, Ruth. Así es un desmadre siempre aquí, Silvia. No creo que es un No, club muy ordenado. sí, no, así es como debe ser. Bueno, hay una frase, oigan, si quieren, empiecen a levantar las manos, o pongo en el chat, mientras yo le hago esta pregunta a Silvia y luego ya nos podemos ir con sus preguntas. Hay una frase, que a mí creo que fue la que más me impactó en el libro, Silvia, que dices, crecí viéndola irse. Y bueno, o sea, de verdad me acuerdo y se me parte el corazón porque, bueno, a mí no me pasó, yo soy la hermana grande, entonces ni siquiera puedo conectar con el tema de ser el pilón y así, pero sí me puedo imaginar cómo debe ser eso de, pues creces prácticamente sola, ¿no? Los pilones a fin de cuentas terminan creciendo medio solos, entonces eso de crecí viéndola irse me causó muchísimo impacto, y te digo que te orientas frases así durante todo el libro. En realidad no es una pregunta per se, es nada más decirte que te avientas frases en el libro, que aunque es un libro de 150 páginas, de verdad está todo subrayado, todo rayado de preguntas y cuestiones y temas que discutimos. Entonces, creo que nada más es como más bien un comentario de gracias por aventarte esas frases. Ya vi que te las avientas en la vida real también, entonces, qué padre. O sea, no es tan premeditado el escribir y que estén tan bonitas y elocuentes. Así eres en la vida real, qué Oye, padre. ojalá fuera así. Sabes que yo creo que algo voy a usar esta frase de yo quería ser poeta, pero me lastimé la rodilla. Em, el lenguaje, o sea, no solamente el contar historias, lo que me apasiona así increíblemente, sino también esta de cómo lo escribimos y qué queremos dejar, ¿no? Sale ahora en junio la reedición de Basura, que se publicó primero en España, y bueno, ojalá que llegue a sus manos. Y ese es y es un libro que escribí al mismo tiempo que Aisha, ¿no? Y hay una cosa con el lenguaje, ¿no? O sea, creo que podría tener largos párrafos de descripción, pero a veces un poco con una línea, trataba de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí estar contando, hacer que la trama avance, ofrecer un poco de descripción de personaje, o sea, son como estas piedras que le doy a la lectora para que de ahí ella tome, ¿no? Lo que tenga que Claro. tomar, más que Y enseñarle. aparte, o sea, es como mucho más llegador esas frases así. Esta es una frase de 3 palabras, es una frase en miniatura, ni siquiera me acuerdo bien en dónde está en el libro, El inicio. pero, pero es muy fuerte. Y luego te avientas otra de en el camino de encontrarla me perdí yo. O sea, te avientas muchas frases durante todo el libro, que te digo que es un libro súper chiquito, que de verdad, o sea, luego te lo enseño, pero está así subrayado todo, que bueno, mejor no lo hubiera subrayado nada y hubiera sido como, ya, este libro lo voy a guardar como todo subrayado. Entonces, de verdad, qué padre, apuntadísimas para leer tu libro, espero que salga pronto aquí en México, apuntadísimas, y lo leemos, pero te tienes que comprometer con nosotros otro Zoom. Por supuesto, por supuesto. Bueno, que sale en junio, julio, esperemos que así sea y claro, por supuesto que me anotan Qué ahí en su padre, lista. qué padre. Puestísimas, nosotros también. Empecemos con las preguntas, Ruth. Hola Silvia, buenas noches. Me Hola. encantó el libro, ¿eh? Me encantó y yo soy de las que no tienen hijos y además se identificó muchísimo porque justo soy el pilón. Entonces me trajiste como péndulo así de un sentimiento a otro y además soy súper visceral para los libros. Entonces fue una revolución de sentimientos y emociones entre enojo, frustración. Decía yo, oh, ¿por qué no la detuvieron? ¿Por qué no la amarraron? ¿Por qué no? Y esta sensación que dices de ser la más chica y escuchar las historias de tus hermanas es muy difícil y muy padre.
muy padre porque son los ejemplos, pero muy difícil porque son las reglas con las que te vas midiendo, ¿no? Es esto de eh, cuando tu hermana hizo, cuando la otra logró, y entonces hay una brecha generacional muy grande y la entiendo perfecto de ¿qué voy a hacer yo? O sea, ella ya logró esto, la otra ya logró el otro. ¿Qué me toca lograr a mí? ¿Podré lograrlo yo también? Ujú. Entonces, y aunque no tengo hijos, esa sensación del aeropuerto que narras, cuando llega y no la reconocen, o sea, de primera mano, yo no sé si así pasó realmente o es la novela, pero se me hizo un hueco horrible en el estómago de decir, imagino a una de mis hermanas llegando así, me muero. O sea, como niña me muero porque digo, ¿qué es eso? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde fue? ¿Quién se la robó? Ujú. Y aunque hablas de que no culpas al Islam, y claramente entendemos que no es la religión, que no es él, que es las situaciones de la vida, en mi caso yo tenía un odio así feroz que yo decía, maldita religión, o sea, estúpido todo, ¿cómo es posible que le hayan arrancado a una mamá su hija de esta forma, ¿no? Y entonces era a lo mejor por el sentimiento de más chicas que siempre vemos como las mamás van cuidando a cada uno de sus pollos, entonces fue muy fuerte para mí, ¿eh? O sea, imaginármelo y pasármelo, decía, no puede ser. O sea, cómo no la amarraron, cómo no la secuestraron, cómo, no sé, algo. Me llevaste, y te lo agradezco, de muchos sentimientos a otros en un segundo. Y hay una frase de las primeras que pusiste que me supermarcó que dice, ¿cuánto tiempo y cuántas vidas tienen que transcurrir para que los padres no reconozcan a sus hijos? No soy mamá y se me partió el corazón con esa frase. Entonces, yo lo único que más que una pregunta tengo que agradecerte porque fue un libro que de verdad me hizo sentir muchísimas cosas. Frustración, enojo, angustia. Cuando narras la parte de, tampoco sé si sea novelada o así fue, que tu mamá fallece y no alcanza a ver a su hija, bueno, yo así, lagrimeaba, lagrimeaba y lagrimeaba. Te lo agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo por contar esa parte de tu vida tan importante y que te expones porque, bueno, perdón, yo sí juzgué en un punto y dije, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no no sé, no la retuvieron, no la guardaron, que les hubiera importado poco, ¿no? Claro, es bien fácil decirlo desde afuera, desde esta época, desde muchas cosas, no en ese momento, en la situación familiar, ¿verdad? Pero sí quiero agradecerte por todo esto que ocasionaste en mi persona. Ay, gracias, qué linda, Ruth, gracias, gracias. Y sabes que, Silvia, sí hubo, o sea, te digo que debe ser un libro bien difícil porque te expones a que estén diciendo, ¿por qué nadie fue? ¿Por qué en lugar de estar escribiendo un libro no agarró un pinche avión, se trepó, la agarró, se amarró ahí y se la trajo? Entonces, sí, de verdad, era un debate muy grande entre, pues, güey, cada quien tiene que vivir su vida y pues ni modo es parte de y no puedes obligar a nadie a me vale madre si yo lo hubiera amarrado. Entonces, sí, de verdad fue, y me imagino que te lo dicen mucho, pero Sí, íbamos y veníamos, o perdón. con eso, con ese juicio, ¿sabes? Me pasó cuando se presentó la primera vez, porque hay una primera edición de Enjambre Literario, es otro, en otra editorial, vamos, ¿no? Es muy cercana a esta versión, pero esta es la completa, digamos, ¿no? Y lo presentó Daniela Rea, no sé si la hayan leído, periodista Sí. mexicana, escritora, y somos muy queridas amigas, ¿no? Y el día de la presentación, algo estaba yo diciendo y le salió ahí el chamuco y me dijo, ¿pero por qué no fueron por ella? Y sentí así como, así súper el juicio, ¿no? Y por otro lado, así como lo tenía muy claro, le digo, Daniela, no era lo que quería ella. Y Daniela dijo, cara, ¿no? Me pidió disculpas 1000 veces, ¿no? Pero uno, no era lo que ella quería porque ella decidió eso, ¿no? Y por otro lado, en muchos años era una época además sin internet todavía como lo tenemos ahora, sin redes, o sea, no sabíamos dónde estaba. O sea, no sabíamos, estaba en Canadá,
estaba en Turquía, estaba en Inglaterra, o sea, no sabíamos, ¿no? Pero creo que es lo más común y lo que más me dicen, pero ¿por qué no fueron? Es que no había manera, ¿no? Ujú. Aparte, aunque hubiera habido manera, a fin de cuentas, ajá, o sea, eso es lo que Pudo haber decíamos dicho y no, o sea, de hecho es- cuando en algún momento sí, o sea, que mi mamá le decía, pues en casa no te cubras, ¿no? Pero así soy yo, decía, ¿no? O sea, hubo una negociación de hasta dónde llegan los límites, ¿no? De una parte y de otra. claro. Y era, o sea, de verdad, sí, puedo entender a Daniela, de ese comentario tan visceral, porque es como el primer instinto que tenemos todos de, pues, ¿por qué no vas? Y discutíamos de, pues sí, pero la mamá, y no le tocaba a Silvia, y por qué Silvia no fue, y por qué escribió. Y luego decíamos, pues es que a fin de cuentas, pues cada quien tiene que vivir su vida. Sí es muy doloroso, sí es, o sea, la gente cercana, no nada más tu familia, o sea, todos, así como dijiste tú, que hay amigos que se convierten en familia, o sea, todos tenemos gente que queremos y quisiéramos evitarles dolor Sí. y penas, pero pues de eso no se trata la vida. Entonces, sí debe haber sido difícil y sí debe ser difícil escuchar como, pues porque no hicieron nada. Pero te lo juro que aquí no era con mucho juicio, era como con angustia de, güey, ¿por qué no fueron y la amarraron? ¿Por qué no Sí, se no sacaron lo a los entiendo. niños? O sea, ya después de tantos que me han dicho, yo entiendo, porque esa es la sensación. Y además también nos mueve la empatía, ¿no? O sea, dentro de esa parte del juicio está sobre todo la empatía con Patricia, ¿no? Ujú. Y con tu mamá. De verdad, yo me conecté muchísimo con tu mamá de, hay una parte en donde, digo, perdón, ya sé que están ahí manos levantadas, pero nada más, este último comentario, una parte en donde estás platicando que ellos acaban de llegar a tu casa y de cubre las ventanas y no recibas visitas y que las gallinas y que la madre y que tu papá estaba diciendo, ay no, como que hueva hacer estas cosas y que tu mamá, que creo que es algo que haríamos la mayor parte de las más, cállate, sí lo vamos a hacer, ni modo, di que sí, te callas y pues te aguantas. ¿Por qué? Porque quieres tener a tus hijos cerca y contentos. Entonces, lo entendí perfecto y creo que muchos de aquí conectamos también con eso. Sí. Gracias por contestar y por aguantar nuestros No, juicios claro. poquitos, porque te lo juro que después sí dijimos, no, pues a Silvia no tiene nada que ver. Moni Barra, Hola Silvia, muchas gracias por tu libro, nos gustó muchísimo. Y yo quiero preguntarte ahorita que dijiste que te tomó 15 años, que sí, te entiendo que no fue como 15 años estuviste escribiendo, sino, o sea, eso es lo que quisiera entender más cómo sucedió, o sea, ibas escribiendo partes y porque también lo que me intriga y te pregunto es, o sea, en 15 años cambias mucho, ¿no? O sea, si tenías 20 y luego 35, o me veo yo ahorita 43 y tenía 28 hace 15 años, o sea, pues no soy la misma persona, o sea, o sea, o vuelves a leer y dices, ay Dios, esto es que escribí hace 15 años, ya no, y aparte como escritora, pues también vas, madurando, y eso, o sea, ¿cómo lo concilias o cómo al final se logró? Qué buena pregunta. Fíjate que ojalá yo hubiera mantenido todas las versiones como para compararlas en algún momento, porque creo que también las versiones de ese libro, que primero era así en tercera persona, y cómo fue hasta llegar a la primera, habla mucho también de una época de mi vida como persona y como lectora, ¿no? Yo estudié letras en la Universidad de Sonora en esa época en la que los programas eran leer 95 hombres y tal vez dos mujeres, ¿no? Entonces creo que de ahí venía la idea de que así tenía que escribirse esa novela. Antes de la novela yo solamente había hecho cuento, ¿no? Entonces creo que también fui creciendo como persona y como que fui soltando ciertos apegos y menos cuidado de no decir nombres y no utilizar mi nombre y cosas así. Eh, Fui pasando por procesos incluso formales, ¿no? O sea, hay piezas muy cortas, en el texto hay poemas, hay estas búsquedas de internet y testimonios y demás, ¿no? O sea, llegó un momento en que me di cuenta que más que una novela tenía una caja en la que iba a tocar poner las cosas y dejar que las cosas contaran la historia, ¿no? Y creo que parte también que ayudó al proceso era como leerlo, abrir un nuevo documento, de pronto me lo ponía aquí a un lado y volvía a teclear y borraba y demás, ¿no? O sea, fue mucho reescribir, ¿no?
Pero lo más importante me parece en el proceso fue leer, ¿no? O sea, además, en 2009 me vine a Estados Unidos, me vine a hacer la maestría en escritura creativa y ya leía en inglés, yo daba clases en inglés, pero comencé a leer autores y autoras que no había leído, que no habían sido traducidas, ¿no? Autores que estaban apostándole a la forma, que estaban apostando a contar historias desde otro lugar, desde otra perspectiva. Estos textos del yo que ahora son un boom en México, pero que en ese momento todavía no teníamos lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces creo que fue un proceso muy orgánico y es un libro que creció de alguna manera conmigo, ¿no? O sea, incluso la versión de Brenda Navarro, la de Enjambre Literario, es buena, pero estoy segura de que esta es, ya, aquí ya finalmente terminé de contar la historia, ¿no? Entonces creo que fue como mucho estar dispuesta a soltar ciertas cosas, ¿no? A soltar personajes o a ocultar, ¿no? O sea, creo que es un momento, un proceso muy claro como de crecimiento, ¿no? O sea, dices tú, ya no soy la misma de hace 20 años, ya no me he visto igual o el cabello no lo tengo igual. Igual ocurrió en el libro, ¿no? O sea, los párrafos como los escribía antes, a los párrafos así tan breves que, o líneas, párrafos de una sola línea que tienen ahora, tienen que ver con esta como evolución, ¿no? Y creo que con mucha frecuencia lo digo, creo que el libro estaba esperando que yo estuviera lista, ¿no? O sea, porque tampoco estaba del todo lista, o sea, tenía muchas preocupaciones, les digo a mis papás que estoy escribiendo, no les digo, eventualmente les digo, ¿no? Le digo a mi hermana, cuando ya mi hermana regresó, oye, terminé este libro, ¿lo publico o no lo publico? O sea, como mucho hacer un camino de mi responsabilidad ética como escritora y como hermana, ¿no? Entonces creo que es eso, como lo que vamos, como conforme crecemos vamos aprendiendo cosas, creo que igual ocurrió con el libro, ¿no? El libro fue aprendiendo cosas de las otras versiones. Gracias. Sí, el archivo estuvo como no sé en cuántas computadoras, además, se me perdía, fue un proceso largo, sí. Oye, antes de continuar con las preguntas, déjame preguntarte algo de lo que dijiste. O sea, ¿te sientes como escritor que puedes contar como cualquier historia o sientes así como, bueno, esa es la historia de mi hermana y no la puedo contar, o esa es la historia de mi mamá, o si alguien te cuenta algo, ¿te sientes que lo puedes tomar o cómo funciona eso en la vida de un escritor, digo, particularmente tú? Voy a hablar de mí porque sé de muchos casos que no es igual, ¿no? Pero creo que es algo que a mí me comenzó con este libro. Creo que una de las preocupaciones que tenía era, ¿puedo contar esto? Que es de mi familia, ¿no? Y tengo que pedir permiso, ¿verdad? Y luego, ¿puedo contar esto? No puedo contar así como esta cosa que me enseñó entonces que hay una responsabilidad ética y social como escritora, ¿no? Entonces, dije, ok, si lo voy a hacer, si ya decidí que lo voy a hacer, pues lo tengo que hacer bien. Entonces, Claro, hacerlo bien implicó investigar, ¿no? En Basura, el libro que sale ahora en junio, uno de los personajes es una mujer trans y también me ocurría lo mismo. Yo decía, bueno, yo soy lesbiana, pero no soy mujer trans y la experiencia es distinta. La puedo contar yo porque además es en primera persona. ¿Lo puedo escribir? ¿No lo puedo escribir? Entonces llegué a lo mismo. Ok, lo voy a escribir siempre y cuando sea responsable de lo que escribo. Y la manera de ser responsable era informarme. Investigué un montón, leí un montón de entre testimonios y vi documentales y demás, ¿no? Entonces, creo que hay muchos casos de autores o autoras que se avientan a contar algo y quedan mal o quedan como caídos, ¿no? Los textos. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte de hacerse responsable ¿no? claro, Del efecto que esto puede tener, ¿no? Creo que si seguimos leyendo Madame Bovary, que es un libro escrito por un hombre sobre la vida de una mujer, es por lo que logra Flaubert, ¿no? Porque se ve un trabajo de observación, de temor, de estas cosas tan ambivalentes, este personaje tan contradictorio que es Madame Bovary, ¿no? Y nos habla de un autor que no está ni idealizando ni villanizando a esta mujer, ¿no? Entonces creo que tengo muchas amigas escritoras que piensan esto mismo, que compartimos esta idea, pero no todo mundo, ¿no? Y ahí es cuando quedan estos libros que nos quedan debiendo como a las lectoras. claro. Me parece increíble que digas eso porque, digo, a fin de cuentas, pues es la historia de tu familia y te deberías de sentir con el derecho de contarla y que tengas como esa, no sé si decir la ética o, no sé, como misgivings de hacerlo, lo Sí. hace, o sea, lo hace como
no sé, o sea, un libro más interesante de leer, Silvia, porque sí se ve en donde, como lo quieres contar desde tu punto de vista, pero sin meter a nadie más. O sea, cuando estás haciendo las entrevistas, ni siquiera estás juzgando, estás como poniendo lo que pasó. Entonces, es súper interesante, como lectores, ver eso plasmado en un libro, porque como dices, se nota que no lo estás haciendo desde ningún juicio, ¿no? O sea, que lo estás haciendo en un lugar muy neutral, a pesar de ser un libro tan personal, que podría tener todos los juicios del mundo porque es de ti, ¿no? Ujú. Sí. Gracias, Silvia. Carmencita. Ella es la del libro. No. Hola Silvia, Hola, Carmen. pues estoy muy contenta de que Nora lo haya logrado y aparte de que me hizo caso de leerte, pero además me decía, es que no me conteste, yo por favor insístele que nos dé un Zoom. Así que estoy súper, súper feliz de que, y además me encanta ver cómo todo el mundo disfrutó el libro y el día de esa presentación dijiste algo que a mí me encantó y que en ese momento yo no lo había leído, entonces no lo entendí, pero después sí, tú decías, se llama el libro de Aisha, pero en realidad es el libro de Silvia. Y me Ujú. encantó esa parte porque cuando tuvimos esa discusión del libro, entonces no voy a decir nombres, pero decía, pero es que yo le quiero mentar la madre, porque ¿por qué no fue por ella? ¿Por qué la dejaron irse? ¿Por qué no sé qué? Yo todo el tiempo pensaba, es que se fue por su propia voluntad. O sea, esto para mí, a mí como mujer me cuesta muchísimo entenderlo porque estamos acostumbradas a hablar de la violencia donde alguien te enamora y caes y entonces hay que salvar a esa persona. Pero yo decía, Patti se fue porque quería. Entiendo que en el proceso, como ha sucedido con muchos matrimonios o con muchas parejas que no tienen nada que ver con la religión, se hizo una relación violenta y no tienen que ser de ninguna religión en particular. Pero lo difícil, tú eres una niña, pero como mamá, como papá, decir, mi hija está ahí porque quiere. O sea, hasta donde tu mamá sí fue. O sea, tú también la buscabas. Ella, y sí entiendo muchísimo lo que dices de, bueno, eran otros tiempos y no había tan fácil agarrar un avión o un correo, lo que fuera. Pero finalmente para mí era, ella está ahí por voluntad propia y también la familia y los papás, qué importante o qué interesante que la dejaron vivir esa experiencia. Y al final yo decía, este es el libro de Silvia y estoy feliz de que Silvia haya podido, porque tú decías, encontrándola a ella, buscándola a ella, me encontré a mí, pero al principio te habías perdido tú. Y tienes una parte donde dices, había que esconderse para crecer. Entonces yo te imaginaba a ti como esta niña chiquita de una familia y de unos papás sufriendo esto, de un papá que ya no reconocía a su hija, de unos hermanos que pues preferían hacer como que no pasaba nada. Entonces, me encanta y te agradezco o sea, creo que cualquier escritor que pone una ficción en un libro, pues está padrísimo que nos entretenga con esa ficción, pero que tú hayas abierto tu corazón y te desnudes así, porque a lo mejor mucho es ficción, pero finalmente el corazón de la historia es real y lo viviste tú y lo vivió tu familia. Entonces, para mí de verdad es un libro que disfruté mucho. Como le dije a Nora, hace muchísimo tiempo cuando lo agarré, hace mucho que no leía un libro que no podía ni comer, ni dormir, ni nada. Gracias a Dios que estaba cortito, si no, no sé qué hubiera sido de mí, porque no podía hacer nada más. Y entendí en la dedicatoria de ese día, me pusiste a Carmen, que es hija y mamá y hermana, porque me preguntaste, ¿tienes hijos? Te dije, sí. ¿Tienes mamá todavía? Sí. ¿Tienes hermana? Sí. Tengo una hermana mujer. Entonces, cuando lo dedicaste y lo pusiste así, para mí es una de las dedicatorias más bonitas de los libros, porque decía, lo entiendo como hermana, también como mamá y también como hija. O sea, qué difícil ver la historia desde todas las perspectivas y como mamá y como papá y como hermana y como todo y como mujer que lo está leyendo y no las conoce decir, Madre Santa y se fue porque quiso, ¿no? O sea, Sí. dijiste, a mi hermana le encanta aprender y con ese hombre aprendió a ser otra. Y yo decía, híjole, qué fuerte, pero qué real. Sí, Y bueno, no tenía una pregunta, pero quería darte las gracias porque de qué verdad linda, se Carmen. disfrutó Gracias, mucho. gracias. Dices algo que me deja mucho, mucho, mucho pensando sobre, bueno, los roles que tenemos en la familia, ¿no?
y bueno, ya hemos dicho varias veces que no es la religión, ¿no? Pero hay un momento en el libro, seguro recuerdan que el papá dice, bueno, si se quería casar con un hombre así, se hubiera casado con uno de acá, ¿no? Entonces, creo que era eso lo que más me importaba. O sea, por mucho tiempo era como el exotismo de investigar el Islam sobre el que se fue mi hermana, ¿no? Y después se convirtió en, o sea, ¿qué tiene que pasar en la vida de una mujer para que sea tan, que tome decisiones tan definitivas, ¿no? Y como en este caso es el Islam, pero es una historia que yo estoy segura de de la que hemos oído alguna vez, que hemos tenido más o menos cerca, ¿no? Porque qué tan fácil es de pronto dejar el yo, ¿no? Dejar el yo y asumirse como un nosotras o un nosotros, ¿no? En una relación que nos olvidamos. Entonces, creo que eso, que algo que a mí me enseñó el libro fue a observar eso, que era para más de una persona, ¿no? Ujú. Sí, sí, está muy interesante ese concepto. O sea, sí creo que es algo que, sí, como dijo Nora, nos pone libros que siempre nos rompen el corazón, siempre o nos tiene traumada. Pero este es eso, es decir, es una mujer, es una vida, es una historia que por decisión propia y basado en una religión y escondido detrás de una religión, también termina violentando a la mujer y una familia que tiene que respetar esa decisión. Sí, sí, sí. Y más duro, mucho más duro aceptar o entender una violencia así, mucho más difícil. Mm. Gracias, Silvia. Oh, gracias a ti. ¿Sabes? Gracias, Yo no sé a dónde me perdóname. escribías, fíjate que ahorita al final les pongo mi correo o mis redes porque no había oído de este club, solamente hasta ahora que a través de Random, pero a mí donde me inviten voy, es lo que luego soy, pero Silvia, te escribía, pregúntales. Luego te voy a tomar un screenshot y ya me daba hasta pena hasta que mejor hablé qué a la pena. O sea, editorial. si lo vi o no lo vi, de veras que no me acuerdo, o sea, No, creo que ni siquiera lo viste porque ya ves que dice sin. Me metí así como una stalker a verte y no, y yo pero ¿en volví a qué red escribir. sería? ¿Te acuerdas? En Instagram. Sabes que tengo dos cuentas. Tengo una que tiene ese al final y una que no. Y luego, si se me van Ah. porque no lo sigo, luego no veo. Pero ahorita te paso mi correo. Perdón, Nora, perdón. Va. ¿No crees No, que no, te no, estás pero mira, quedando en visto? no, pero qué padre porque sí, al fin pudimos, porque de verdad termina siendo bien diferente platicar con los autores. Carmen te digo, yo tuve la fortuna de escucharte platicar con Alma Delia, pero ahí fue en otro contexto. Carmen te escuchó a ti y aparte ahora con eso que vas a sacar un nuevo libro que te traigan a la feria de Monterrey de este año. Yo espero, sí, sí. Sí, lo vamos a empezar a manifestar todo, Silvia. Sí. Pero bueno, sí, o sea, qué bueno que por medio de la editorial se pudo. Y muchas gracias por estar aquí otra vez. Gracias, Carm. Moni, Hola Silvia. Oye, pues oye, Silvia, nada más voy a interrumpir a Moni un segundo. Moni era de la que nos daba miedo que hablara en este Zoom porque ella era de las que vayan a salvarla. Entonces quiero ver qué te va a decir ahorita, ¿eh? Estoy preparada. prometí portarme bien, bajo amenaza. Sí, Silvia, o sea, tu libro, no puedo decir que disfruté la lectura, porque así me arrancaste el corazón y mi vida no va a ser igual después de este libro. Tengo una hija de 22 años, entonces, que me está hablando justo en estos últimos meses de que se quiere ir a hacer una maestría a Europa y no sé qué, porque está a punto de terminar la carrera. Y yo solo pensaba, se va a encontrar a un güey como este y le va a pasar lo mismo y todo, o sea, no sabes cómo soñé con la historia, con el libro, no, o sea, yo decía, ok, cuando estaba allá o sea, no hay manera, entiendo que además el papel de las mujeres, inclusive las mujeres musulmanas, en esta época ya no es igual a como era hace 30 años. Pero uno educa y uno tiene unas pues expectativas de vida para tus hijos y le estás guiando hacia un lugar y que cambie tanto, que puede suceder para que cambie tanto
su vida. A mí lo de la libertad que ella por voluntad, ahorita entendí mucho con esta última pregunta de Carmen. Yo no había entendido que ella sí quería estar allá, ella no quería que la salven, etcétera, etcétera. Pero siento que me lo tendría que haber dicho en la cara. O sea, en algún momento había que haber ido, no lo sé. Esa llamada del hospital de Canadá, o sea, lloraba y lloraba y lloraba. Yo decía, es que empeño lo que sea y voy. Por favor, di lo que dijiste de verdad. Escucha esto, Silvia, que es la frase más divertida que hemos dicho en el club. Dilo, Bonnie, dilo. Yo soy de Mérida, entonces aquí tenemos un lenguaje particular. Entonces, si yo empeño mi fundillo, pero voy a buscar a mi hermana en este momento. Empeño lo que sea, pero voy y que me diga en mi cara que no quiere regresar, que quiere seguir en esa vida. Necesito que me lo diga de frente. Esa era mi cosa. Hago lo que sea, si se quiere quedar así como una mujer violentada, si se quiere quedar, tienes que respetar su decisión. Pero una cosa es decirlo a través de una pantalla, ahorita que se da tanto con el celular, a través de algo, y otra cosa que te lo diga de frente, que te vea de frente, que te abrace, que te mira a los ojos. Esa era mi angustia. Decía, ¿por qué no fueron a que se los diga? Ok, ya, si no quiere regresar, pues está bueno, a la chingada, no regreso, pero que me lo diga, o sea, hay tantas mujeres que no salen de la violencia porque no encuentran el camino, porque les da vergüenza, porque efectivamente fue una decisión suya y por ella está allá, que siento que ese contacto físico probablemente puede hacer una diferencia. Entonces, no sé, si me molesta, te juro que de verdad no soy la misma persona después de haber leído tu libro. O sea, Qué linda, Mónica. Gracias por eso. Ya, si en algún momento tengo que ir a rescatar a alguien más, te voy a llamar, Mónica. Ella va a empeñar su fundillo para ir, Silvia. Pero hay que llegar a eso. A lo mejor es menos que eso, ¿eh? No te preocupes, Mónica. Pero algo que me dejas pensando, fíjate que a mí me pasan dos cosas. Pues soy mamá también, tengo un hijo de 25, ¿no? Y entonces cada vez que me le rompen el corazón, yo estoy que quiero ir a cachetear a quien sea, ¿no? O sea, es así como a mi hijo, no. Pero también me pasa esto, mi hijo tiene un montón de hobbies, anda en bicicleta por toda la ciudad, él vive en San Antonio, escala, es nadador, hace un montón de cosas, ¿no? Entonces cuando sale con una chica que la invita a escalar y que me cuenta, siempre me dice, las invito, pero no se los obligo, porque hemos hablado mucho de cómo cambiamos al entrar en una pareja, ¿no? Cómo se le empiezan a pedir cosas y de pronto se desaparecen, ¿no? Es algo que hemos hablado mucho él y yo, ¿no? Y entonces me dice, y si le gusta bien y si no le gusta también, así como que, ok, mamá, así como está como negociando constantemente, porque creo que así como mis padres, hubo una especie como de mucha protección conmigo después de lo que pasó con mi hermana. En mi caso creo, y creo que también ocurre con lectores o con mis estudiantes y con mi hijo, ¿no? ¿Cómo acercarme a estas cosas? O es inevitable que una tiene un impacto en la gente que le rodea, ¿no? Entonces, ¿cómo se hablan de estas cosas? Y creo que algo en el libro, o sea, en un principio también, a él le pedí permiso, sale muy poquito, es un bebé cuando sale, ¿no? Pero le dije, ¿me dejas ponerte? Sí, va bien, ok, ¿no? Pero también es un libro del que hablamos, ¿no? Es una historia de la que hablamos un poco porque es lo que me toca, ¿no? Me tocaba formar a un hombre que fuera coherente, ¿no? Que fuera compasivo, que fuera empático, que fuera, ¿sabes? Y creo que es algo que se nos queda siempre como mamás, ¿no? Y de lo otro, creo que sí vale la pena que ahora sí me vaya a lo personal, ¿no? O sea, mi hermana intentó dejar a este hombre un par de veces, 2 veces exactamente, y las 2 veces decidió regresar, ¿no? Y fue algo con la editora, lo hablamos mucho, porque yo no lo quería poner y ella me decía, tal vez habrá que ponerlo. Y nos daba muchísima cosa el efecto que iba a tener esto, o sea, qué figura íbamos a tener de esta mujer, ¿no? O sea, creo que preferí que hubiera como el juicio sobre mi familia que el juicio sobre ella de por qué regresó y por qué hizo esto, ¿no? Y creo que nunca vamos a entenderlo por completo porque tomamos las decisiones que tomamos,
creo que una parte de mí a veces dice, bueno, tenía 5 hijos, ¿no? Y el Islam se los hubiera quitado y no los hubiera vuelto a ver. O sea, me digo eso, pero también puede ser que una parte de ella sentía que pertenecía ahí, ¿no? Esa parte en la que ella misma se convenció, ¿no? Creo que lo más cabrón, no tengo otra palabra para decirlo, lo más cabrón de esto es que quien se hizo más musulmana fue mi hermana. Mi hermana llevó el Islam, ya no tanto, pero lo llevó así de librito, ¿no? Y él no, él absolutamente no. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, o sea, creo que me regreso a esta idea de cómo las mujeres somos capaces de hacer lo que sea necesario, ¿no? O sea, en esta cosa de fortaleza, de decisión, ¿no? O sea, mi hermana no solamente decidió ser musulmana, sino decidió ser la mejor musulmana, ¿no? O sea, un nivel ortodoxo, o sea, muchas cosas que mi hermana adoptó en la religión, muchas mujeres musulmanas ya no las estaban llevando a cabo, ¿no? O sea, hay una cosa ahí de muy freudiana tal vez de ello, ¿no? De querer ser la mejor también en ello, ¿no? Y ahí es como difícil explicar lo difícil que era convencerla de salir, o sea, ella estaba, era Claro. ahí, no había más, ¿no? Sí. Aparte, Ay, muchas veces, Silvia, ni siquiera nosotras sabemos por qué hacemos las cosas, cómo chingados pretendemos como ver por qué los demás hacen las cosas. Eso es lo que está, pues, o sea, es imposible, ¿no? Ujú. Sí, sí, Gracias, Silvia. no, gracias, 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 Mónica. Gracias, Moni. Ya ves, ahí tienes una mega guerrera, tú, Silvia, en Sí, Moni. ok, sí, ya estamos, Mónica. Anotando, anotando. Mitch, Hola chicas, hola Silvia, mucho gusto. A mí me gustó bastante también tu libro, me pareció muy interesante. No tuve esos feelings de enojo ni nada, o sea, al contrario, yo soy partícipe de que cada quien su vida, ¿no? Pero sí sentí como, ay, como que al final me cortaste la inspiración muy así, muy repentinamente, como que fue de que, ah, sí, se arregló, ya va y todo bien. Entonces, ahorita ya más o menos respondiste esa duda porque te quería preguntar como que entiendo que es como su vida y es privada, pero pues no sé, como que me quedé con ganas de saber qué más había pasado, si siguió siendo musulmana o qué, o sea, o dónde qué tanto se veían todo eso. Y otra cosa también, en el mismo libro siempre comentas como que es algo que te intrigó durante muchos años, o sea, como que estabas siempre pensando en eso y quiero saber si cuando sucedió pues ese final, ya sentiste como que, ok, ya cerré este ciclo y a lo que sigue, o no sentiste nada, o fue así como que hay X. Ah, qué buenas preguntas. Sí te voy a contestar la primera porque es presente, ¿no? Y es público de alguna manera, ¿no? De pronto lo del pasado es lo que me cuesta retomar. Después de su separación, mi hermana perdió a sus hijos, a todos. Estuvo viviendo en un shelter un tiempo en Vancouver, a los días logró como acomodarse. Esa es la gran diferencia entre México y Canadá, supongo. Tuvo mucho apoyo por parte del gobierno y entonces pudo como reacomodar su vida, ¿no? Se metió a estudiar una maestría en estudios de género. Mi hermana es una fucking guerrera, una persona muy coherente, ¿no? Y entonces empezó a hacer primero voluntariado y eventualmente trabajo con proyectos de voluntariado para mujeres víctimas de violencia, mujeres inmigrantes, mujeres con problemas en adicciones y demás, ¿no? En eso trabaja ahora, trabaja justo, es coordinadora de un programa que le da casa a mujeres en circunstancias complicadas, ¿no? Y poco a poco, como suele ocurrir, los hijos van detrás de mamá, uno a uno fueron saliéndose de la casa del papá y ya eventualmente todos se fueron con ella. Ahora uno ya vive con su pareja, el otro vive en Toronto, o sea, ya son adultos. La menor tiene ahorita 23, el mayor tiene 31, ¿no? Y todos han hecho su vida, todos tienen PTSD, eso te puedo decir, incluso mi hermana, porque sí vivieron cuestiones como súper traumáticas, pero creo que dentro de todo todos buscaron continuar, ¿no? Hacer su vida. Y
con frecuencia, por ejemplo, en otros clubes de libro luego me dicen, como dile a tu hermana que esto, le mandan así, ¿no? Entonces, una de esas veces le dije, estuve en un club, le dije, y te mandaron saludos, ¿no? Y ella se rió a mí, pero ¿cómo? Estaba así como una niñita, ¿no? Muy así. Y entonces, hace un par de, yo voy una vez al año o una vez cada 2 años cuando puedo a verla, ¿no? Y ella es la que menos viene. Y entonces una de esas ocasiones me dijo, es que yo creo que ya deberías escribir el segundo libro, así como lo que pasó después, ¿no? Y entonces yo le digo, ay, sí, ¿para qué? Pues para ellas. Y yo, ¿quiénes ellas? Mis fans. Y yo, güey, o sea, ok, no, y así como, bueno. Y entonces Qué ese es su padre. sueño, que yo escriba esa otra parte, porque creo que le es muy importante saber en dónde está ahora, ¿no? O sea, como que nadie se quede con el corazón así arrugado, ¿no? Pero mi apuesta es que ya le toca a ella, ¿no? Yo ya hice una parte, le toca a ella la otra, ¿no? Y bueno, si nos vemos, es una relación muy interesante y muy divertida porque nos estamos conociendo. O sea, ella volvió a mi vida hace 10 años más o menos y es conocernos, ¿no? O sea, somos hermanas y todo, pero se perdió mucha parte de mi vida, yo de la suya, y entonces es muy extraño contarnos cosas, ¿no? Que son nuevas. Y cuando salió el libro, bueno, primero le pedí permiso para publicarlo, y cuando el libro salió, le dije que si lo quería, me dijo sí, pero no te prometo leerlo, o sea, no sé cómo me sienta. Y yo, está bien, no pasa nada, ¿no? Y entonces un día me mandó un mensaje y me dijo, te estoy contestando más de lo que me preguntaste, pero bueno, sirve para todas, un de regalo para todas. Entonces, me escribió y me dijo, estoy leyendo el libro. Yo dije, bestia santa, o sea, aquí ya viene, ¿no? Aquí viene el regaño, ¿no? Y entonces me dice, te voy a marcar. Y yo, ¿qué me va a decir? Estaba yo preparada para que me dijera hasta de lo que me iba a morir, ¿no? Y entonces como por varios días me llamaba, conforme ya estaba leyendo, me llamaba y me decía, ¿cómo te acuerdas de esto? ¿A poco hice eso? Así fue. ¿Y cómo puedes, así como, ella estaba como muy sorprendida, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, hay cosas que estoy especulando, que un poco me estoy inventando a partir de lo que sí sabía, ¿no? Y otras sí me acuerdo, o sea, creo que yo desde niña tenía que haber sido escritora, o sea, me las acuerdo y ella no. Entonces me queda claro cómo borramos, ¿no? Lo más doloroso lo borramos, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que ella tiene completamente bloqueadas. Y el libro como que le regaló también, quiero creer que el libro le regaló eso, ¿no? Como instalarse y asumir que sí, que fueron 20 años muy rudos, pero que logró reconstruir su vida, ¿no? Mi hermana tiene ahora 65, pero ella dice que en realidad tiene 45, que esos 20 no. Entonces, es lindo, ha sido muy bello. Ya no digo reconectar, conectar con ella, ¿no? Conocerla. Ujú. Ahora desde este lugar, ¿no? Ok, muchísimas gracias por responder y pues nada, muchas felicidades. Es un libro muy interesante, la verdad es un tema muy, muy interesante y siempre se agradece que esté escrito tan fluido que te gusta, que no puedes dejar de leer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mitch. Pues Silvia, yo también estoy de acuerdísimo con tu hermana en que hay que escribir la secuela, tú o ella, no importa. No, pero Ujú. sabes que es lo que te decía, la verdad es que, o sea, platicamos eso en el libro, pensamos que iba a terminar esto en tragedia. O Mm. sea, todo el tiempo estábamos, o sea, ahorita va a escribir que la terminó matando o que terminó pasando alguna tragedia. Entonces, esto es de verdad una historia de súper éxito. Entonces, sí está bien bonito que cuentes esto y que se sepa lo que sabe, aunque sea así platicado, pero qué padre lo que está haciendo, porque eso es de verdad una manera, o la manera que tiene ella de estar sanando y de ayudar con lo que pasó, ¿no? Qué maravilloso. Sí, 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 sí. Dice Juntas. Ceci que lo ¿Quién escriban juntas. sabe? ¿Quién sabe si Ajá, me me gusta. dejara, eh? O sea, hombre, mi hermana es Géminis, así que, híjole, no sé. Qué padre. ¿Alguna pregunta más, Egan? Ya te tomamos más de una hora, Silvia. No, está bien, yo feliz, estamos bien. Va. Bueno, pues no queda más que agradecerte muchísimo, de verdad que fue una gozada esta plática. Gracias por estar aquí, por contestar tantas preguntas, por aguantar juicios y mentadas de madre y de todo. No, gracias a Eh, ustedes, de veras. Ujú. Ay, ¿sabes qué? Espérame, siempre preguntamos esto al final y ya se me estaba olvidando. ¿Qué
cuáles son tus libros favoritos y qué libro estás leyendo ahorita. Siempre los apuntamos para copiarnos. O sea, cuando me dicen eso, ¿cuáles son tus libros favoritos? Siempre digo, ¿de qué país? ¿De qué época? ¿De qué género? Porque son muchísimos. Pero lo que sí puedo Ya sé. decir es que ahorita estoy justo releyendo a Annie Ernaux, todo lo de Annie Ernaux, todo lo de Annie Ernaux, premio Nobel. Era una autora que me gustaba muchísimo y que yo creo que fue muy importante para mí como escritora más adelante por esta posibilidad de hablar del yo, ¿no? Hablar de lo propio, ¿no? El libro que tiene sobre el papá y el del papá, híjole, no me acuerdo, creo que es el lugar, el del papá, y luego el de la mamá, El- Son libros, espectaculares. sí, preciosos, ¿no? Entonces es algo que estoy releyendo para un proyecto en el que estoy trabajando ahorita, ¿no? Y son además una autora a la que vuelvo cada tanto tiempo. Estoy leyendo justo ahora a Mónica Ojeda, este nuevo libro de los chamanes eléctricos, no me acuerdo cuál es el título, es un poco largo. Y acabo de terminar de leer la nueva novela también de Gabriela Cabezón Cámara, la de las niñas del, ay, no me acuerdo cómo se llama el título, perdón, soy terrible para eso, ¿no? Eh, Ahorita lo averiguamos. sí, Las niñas del Naranjal. Em, Gabriela Cabezón Cámara, Mónica Ojeda, Annie Ernaux, y estoy leyendo un libro de poesía que justo lo tengo aquí, lo tengo separado, que me leo un poema al día casi casi. Se llama Diario de una persona inventada, de Cecilia Pavón. Es lo más extraño en poesía porque es como estar con una amiga que te está contando cosas. Es un libro precioso, es una autora maravillosa. Y tengo cuota de género, o sea, leo, gran porcentaje de lo que leo son mujeres y de pronto, porque es lo que no leí en mi momento, ¿no? Entonces estoy así Claro. como saldando una deuda, ¿no? Y leo autores que están en textos del yo, me interesan mucho infancias y adolescencias, me interesan muchísimo la autobiografía y la autoficción, y libros que están rompiendo con forma, que algo están haciendo así como extraño, estrambótico en la forma. Y acompaño a autoras, hago edición, entonces acompañé el libro de Alaíde Ventura Medina, que no sé si la han leído, pero los dos libros se los edité entre Los Rotos y Autofagia, y los dos los súper, súper recomiendo. Creo que ahorita es un momento para leer autoras porque están haciendo cosas increíbles en todos lados. Qué padre, Silvia, muchas gracias. A mí me pasa, ¿sabes qué? Como a ti, de que no te acuerdas, bueno, a mí me pasa como Peña Nieto, de no me puedo acordar de un solo libro que haya leído en mi vida cuando me preguntan y me da muchísima pena porque es como, ¿de qué están hablando? No me acuerdo de ningún libro. Entonces, así más o menos como tú, me pongo muy nerviosa con esa pregunta. Sí, 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 sí. A veces tengo perfectamente el nombre de la autora y el libro no, o al revés, tengo el libro y luego el nombre de la autora no, pero aquí sí es Gabriela Cabezón Cámara, Mónica Ojeda, Cecilia Pavón, Annie Ernaux y Alaída Medina, mexicana también. Qué padre, y qué padre la autofagia. Lo acabo de comprar, lo tengo ahí en mi Kindle, entonces lo voy a mover, porque ahí lo tengo hasta atrás, ¿no? Lo voy Es a rudo, mover hacia adelante, nada más por saber que tú lo editaste, que le ayudaste, qué padre. es rudo, es un libro rudo, pero hermoso también. Sí. Bueno, como dijo ahorita, no, es un libro que no disfrutas, porque de eso se trata, de que te remueva. Muchas gracias, Silvia. Agradecemos tu tiempo, tus pláticas, tu sinceridad, tu vulnerabilidad. Gracias por estar con nosotros y esperemos verte pronto aquí en Monterrey. Así lo espero. Muchas, muchas gracias a todas y buenas noches. Bye, bye. Muchas gracias. Sí, me gustan rudos, ya sabes. Gracias. Déjenme dejar de grabar, oigan.